Saludos y bendiciones, amados hermanos y amigos que nos están viendo a través del canal Restaurando Vidas del pastor Antonio Atencio. Por la misericordia de Dios, también soy médico y Dios me ha permitido, pues a través de esta profesión, servir a muchas personas. Estamos hablando acerca del testimonio de lo que me pasó en diciembre pasado cuando padecí de COVID-19. Tuve unas experiencias tremendas, las hemos estado contando. Si no los has visto, el video número 1 es el testimonio en lo natural, luego el video 2 y 3 hablan acerca de los mensajes que Dios me dio para la iglesia. Hoy vamos a hablar, Dios mediante, acerca del tercer mensaje que Dios me dio para la iglesia. En lo espiritual, mientras a mí me acontecía, desde el punto de vista médico, lo natural, que caí inconsciente, tuve algunas manifestaciones mientras me trasladaban de aquí de mi casa hasta una clínica cercana. Tuve unas experiencias espirituales sobrenaturales tremendas, las cuales he compartido parte en los 2 videos anteriores. Pero hoy te quiero contar rápidamente, ¿verdad?, acerca de esa experiencia. Yo fui llevado por el Espíritu a través de una zona que parecía como un desierto, y en el medio de ese desierto pude ver el mes de diciembre. Y ese mes de diciembre estaba marcado por una franja de principio a fin, y esa franja decía Valle de Sombra de Muerte. También decía mes de diciembre, decía Hospital Coromoto, decía prueba. Todas esas cosas resaltaban allí. Pero fui llevado por el Espíritu y dejado en esa zona, en ese Valle de Sombra de Muerte. Fui dejado, y cuando fui dejado allí, era una zona sumamente oscura, sentía cosas terribles, escuchaba cosas terribles, y cuando estaba allí yo clamé al Señor, clamé con gran voz y grité al Señor: Señor, yo creo en ti, Señor. Gritó desde mi corazón: santifícame, sálvame de la muerte, grité. Y inmediatamente la mano del Señor descendió a aquel lugar y se iluminó todo aquel lugar. Y la gloria sea para Dios. Me aferré a la mano del Señor. Allí me dio 2 mensajes, un mensaje de salvos por fe y a vivir aferrados de la mano del Señor. Para todos nosotros son esos mensajes. Y cuando me aferré a su mano, Él me dijo: no te llevaré, pero es necesario que pases por el valle de sombra de muerte. Y así, de nuevo la mano se fue y me dejó allí en ese lugar. Por segunda vez clamé a gran voz al Señor y le dije: Señor, no me quiero ir, perdóname. Fueron mis palabras. Perdóname, no quiero dejar a mi esposa sola, no quiero dejar a mis hijos sin padre. Sé que Manuel y Daniela ya están grandes, pero Andrés está muy pequeño. Y no quiero dejar a la iglesia sin pastor. Por favor, no me quiero ir. De nuevo su mano descendió, porque cuando clamamos al Señor, Él nos oye y nos atiende. Su mano descendió y me aferré de nuevo a su mano. Y Él me dijo: no te llevaré, pero es necesario que pases por el valle de sombra de muerte. Y de nuevo me dejó allí. Y de nuevo volví a experimentar esa oscuridad. Y clamé por tercera vez al Señor: Señor, está bien, yo me voy contigo, Señor. Pero por favor, guarda y cuida a mi familia. Y dale a mi iglesia un buen pastor. Trata con el pastor Adalberto. Trata con los pastores de la iglesia. Y dale a mi iglesia un buen pastor. Y por tercera vez descendió su mano y tomó la mía y me dijo: era necesario que pasaras por el valle de sombra de muerte. ¿Sabes lo que está muriendo? Tu naturaleza pecaminosa, está muriendo lo terrenal en ti. Y me dijo: sal de allí ya. Y cuando Él dijo así, yo desperté en la clínica, volví en sí. Y abrí mis ojos y vi a mi hijo Emanuel y le dije: Emanuel, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Y él me explicó por encima lo que había acontecido. Yo no sabía lo que había acontecido en lo natural y le dije: pero si quieres nos vamos para la casa, ya yo estoy bien. Claro, yo no sabía lo que me había acontecido, que Dios me había sacado de la muerte. Me trajo de la muerte a la vida. Parecido, hizo como una analogía, una comparación de lo que nos pasa a nosotros cuando recibimos a Cristo, que somos sacados de la muerte espiritual y traídos a la vida espiritual. Pero Él me sacó de la muerte natural y me trajo a la vida. Hizo un milagro sobrenatural en mí. Yo era para que estuviese muerto, pero el Señor le plació, fue su voluntad traerme de nuevo
a la vida, a lo cual estoy sumamente agradecido al Señor. Por eso hoy te quiero hablar brevemente acerca de hacer morir lo terrenal en nosotros. Un tema fuerte, difícil, por el cual he orado mucho, porque tiene que ver con los tres ámbitos, las tres áreas grandes de la vida del ser humano. Sabes que nosotros tenemos tres enemigos, dos enemigos externos, que es el mundo y Satanás y sus demonios, y tenemos un enemigo interno, que es la naturaleza pecaminosa, en la carne. Entonces, ese enemigo interno de nosotros tiene tres grandes áreas que así se han dividido para poderlas comprender mejor. Esas tres áreas son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Estas tres grandes áreas son las que son tentadas por el enemigo, y también el mundo ofrece cosas tremendas en estas tres áreas. Y cada uno de nosotros, además de tener la naturaleza pecaminosa, generalmente cada uno de nosotros tenemos alguna debilidad en la carne, con la cual batallamos y luchamos, como nos enseña el apóstol Pablo cuando escribió una de sus cartas, la segunda carta a los Corintios. Entonces nosotros batallamos contra esos enemigos, pero el enemigo más peligroso. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo he vencido al mundo. Él lo venció. Y el Señor también dijo, yo vencí al enemigo, le quité las llaves del Hades y de la muerte. Por lo tanto, el enemigo está vencido. Pero sabes, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, lo terrenal en nosotros, es una lucha tuya y mía, la cual tenemos que hacer para lograr vencer y ser más que vencedores. Así que vamos a hablar hoy acerca de hacer morir lo terrenal en nosotros. Y el apóstol Pablo, nos vamos a basar básicamente en el apóstol Pablo y en el Evangelio según San Mateo, para ver estas tres áreas de las cuales estamos hablando, de que se refieren a la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Pablo dice en el libro en la carta de Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego hace una lista hasta el verso 9 acerca de todas las obras de la carne, y también enfoca acerca de los deseos de los ojos y de la vanagloria de este mundo, en las tres grandes áreas. Lo maravilloso de la palabra es que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en las tres áreas. Por eso dice la palabra que fue tentado en todo, mas no se halló pecado en él. Porque él fue tentado por Satanás cuando el Espíritu lo lleva al desierto y él pasa 40 días y 40 noches ayunando y orando. Entonces vino el tentador y hizo lo suyo, ¿verdad? Lo tentó la primera vez, que lo vemos ahí en Mateo 4:3, lo tienta en el área de la carne. Le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero la respuesta inmediata de nuestro Señor Jesucristo, todas las tres respuestas que le dio fueron por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, el ayuno y la oración son nuestras armas para vencer la naturaleza pecaminosa, para vencer lo terrenal en nosotros, porque es una lucha nuestra. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21 hace una larga lista de todas las obras de la carne, porque la primera área que nosotros vemos son los deseos de la carne. Batallamos contra esos deseos, y esos deseos van desde los deseos primarios que nosotros tenemos, como es el comer, el beber, las relaciones íntimas, todas esas necesidades básicas, pero cuando son exageradas o desviadas, entonces se convierten en pecado. Por ejemplo, hay personas que la comida se convierte en un ídolo y se vuelve pecado. Empiezan a desear demasiado. Por eso el Señor fue tentado en el área de la comida. ¿Por qué? Porque se convierte para muchos en pecado. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Igualmente en el área sexual, es una de las áreas más terribles, más fuertes, donde el ser humano por Satanás es sumamente tentado. Y el apóstol Santiago dice que no culpemos a Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que nosotros de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. La seducción da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Así que es un asunto nuestro,
que nosotros tenemos que enfrentar. Y si tenemos una debilidad en esa área, entonces la lucha será feroz, será más fuerte. Pero tenemos nosotros los aliados, el ayuno, la oración, la vigilia, es lo que la palabra de Dios es lo que nos ayudará a poder vencer en estas tres áreas que es nuestra lucha todos los días. ¿Cuál es el antídoto de los deseos de la carne? Que es la primera área que estamos viendo. Es la santidad y el dominio propio. La santidad y el dominio propio es lo que nosotros podemos dominar y vencer las obras de la carne, los deseos de la carne. No hay otra forma. El antídoto es la santidad. Y para lograr la santidad y el dominio propio, tenemos que acudir a la oración, el ayuno, la vigilia, la palabra de Dios. Es como podemos vencer, amado hermano y amigo que me estás viendo en este momento. Es de la manera, nuestro Señor Jesucristo usó la palabra para vencer la tentación de las tinieblas. Y nosotros debemos usar la palabra de Dios cuando estamos siendo tentados en el área de los deseos de la carne. La segunda área son los deseos de los ojos. Los ojos son una fuente de entrada para el ser humano de cosas tremendas que pueden venir. Y en los deseos de los ojos, así como en el Génesis podemos ver cuando Eva fue tentada por el enemigo, y dice la palabra de Dios que la fruta era codiciable a los ojos. El problema es que cuando nosotros nos presentan cosas codiciables a los ojos, nosotros nos llenamos en nuestro corazón de avaricia, nos llenamos en nuestro corazón de deseos desmedidos que se convierten en pecado. Y lamentablemente tengo que decirle, a pesar de que se predica mucho acerca de la prosperidad, el dinero, el poder, déjame decirte que la misma palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Por ahí también dice la palabra en Proverbios 4:23, que ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces nosotros debemos guardar nuestro corazón de esos deseos de los ojos, de eso que puede entrar por los ojos. Tienes que tener cuidado con lo que vemos, tienes que tener cuidado con lo que estás viendo, porque por allí se estimula. Y lamentablemente que nosotros a veces vemos el dinero, vemos las posesiones y empezamos a codiciar en nuestro corazón. Y muchas veces hay envidia en nuestro corazón. Todas esas son obras de la carne, son de la naturaleza pecaminosa. Y el enemigo las activa para que nosotros cedamos y caigamos en pecado. Entremos en esa área del pecado y luego dará luz la muerte. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que muramos de nuevo, que de allí de donde el Señor nos sacó volvamos allá. Pero el Señor ya nos sacó y estamos en luz. Por eso el apóstol Pablo habla mucho acerca de la nueva vida en Cristo Jesús, y los otros apóstoles y los escritores y nuestro Señor Jesucristo hablan mucho de la nueva vida. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir pensando en esa nueva vida, vivir con cambio en nuestra conducta, en nuestras acciones, para poder triunfar en el nombre de Jesús, para no morir. Por eso el Señor Jesucristo también fue tentado en esta área de los ojos. Dice la palabra de Dios que el enemigo lo llevó al monte y le enseñó las grandes ciudades. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y era lo codiciable a la vista. El poder, las posesiones, el dinero, son codicias que nosotros podemos tener en nuestro corazón. Y el enemigo nos puede tentar por allí y nos puede hacer caer. Por eso, tú que me estás viendo en esta hora, es un mensaje de Dios para ti. Tienes que tener cuidado en los deseos de la carne y en los deseos de los ojos. Entonces estamos viendo los deseos que batallan contra nosotros. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y vimos que los deseos de la carne, su antídoto es la santidad y el dominio propio. Por supuesto que lo desarrollamos con la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la vigilia. El antídoto de los deseos de los ojos es el amor, la benignidad, la misericordia. ¿Por qué? Porque lo que se deposita en nuestro corazón, en vez de ser
que se llene nuestro corazón de avaricia, de envidia, debe llenarse de amor. Y cuando nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo y amamos al hermano, en nuestro corazón no hay lugar para esas obras de la carne. Por eso el antídoto es el amor, que también se desarrolla a medida que conocemos a nuestro Dios por la palabra de Dios. Y la tercera área que estamos viendo en este momento es la vanagloria de este mundo. En la vanagloria de este mundo tiene que ver mucho con lo que se llena nuestra vida de orgullo por los logros que nosotros podamos tener en la vida, y aún logros ministeriales. Cuando nosotros tenemos logros ministeriales, cuando Dios nos empieza a usar, nuestro corazón se puede llenar de orgullo, de autosuficiencia, que son enemigos terribles de la fe. Entonces debemos tener cuidados, amados hermanos que me están viendo, que me están escuchando, porque la vanagloria de este mundo nos envanece y nos vuelve como si nosotros fuésemos grandes. Y por eso a veces se nos da una debilidad en la carne para que nos abofetee, como decía el apóstol Pablo, y me recuerde que yo soy débil. Entonces nos gloriamos en nuestras debilidades, no en lo que nosotros alcanzamos o logramos o creemos que podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque la vanagloria de este mundo nos lleva a hacernos ingreídos, orgullosos. Y cuando alguien tiene orgullo en su corazón, ya no se acerca a Dios, ya está lejos de Dios, porque dice la palabra de Dios que la comunión de Dios es con los humildes, mas a los altivos Dios los mira de lejos. Por eso el antídoto de la vanagloria de este mundo es la humildad, es la sencillez, es la mansedumbre. Por eso el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque esas dos virtudes tienen que estar en todo el corazón de todos los hijos de Dios. Esas dos virtudes contrarrestarán y harán que tu corazón nunca se llene de orgullo, de la vanagloria de este mundo. Por eso el enemigo, cuando tentó a Jesús, lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque sus ángeles mandará. ¿Sabes qué estaba diciendo? Si tú eres hijo de Dios, por favor, tú eres el Hijo de Dios. Le estaba tocando la vanagloria de este mundo. Pero Jesús, en su sencillez y en su humildad, le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Le respondió San Laquishpa, le respondió con la palabra de Dios para acabar con las intenciones del enemigo. Así debemos hacer nosotros. Cuando veamos que llegan a nosotros adulaciones, congratulaciones por nuestros éxitos, nuestros logros, y pensamos que realmente somos alguien, entonces recordemos que sin Cristo no somos nada, que Él es en nosotros, no nosotros. Y si Dios te está usando cuando impones las manos, y Dios te está usando en el ministerio, recuerda siempre que Él es Él, no nosotros, que el grande es Él, no nosotros. Nosotros somos pequeñas tacitas de barro en las cuales Dios derrama su excelencia. Así que recordemos, por favor, amados hermanos que me están viendo, estas tres grandes áreas en las cuales Jesús fue tentado y no cedió. Así debemos ser los hijos de Dios. Si somos tentados en cualquiera de estas áreas, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos o en la vanagloria de este mundo, no cedamos, hermano. Ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerda esa palabra, atesórala en tu corazón y no cedas a la tentación. El enemigo va a venir con todo lo que tiene. Y si sabe que tienes una debilidad en la carne, en cualquiera de estas tres áreas, él por allí le va a dar con todo lo que tiene. Fortalece esa puerta débil. Oración, ayuno, vigilia, la palabra de Dios fortalecerán esas áreas. Recuerda los antídotos para los deseos de la carne: santidad y dominio propio, que se basan, por supuesto, se alimentan con la palabra, la oración, el ayuno, la vigilia. Para los deseos de los ojos, el amor, la benignidad, la misericordia. Y para la vanagloria de este mundo, recuerda que el antídoto es la humildad y la mansedumbre, la obediencia. Amén. Espero que el Señor te haya ministrado a través de esta palabra y de este testimonio. Por favor, compártelo. Puede ser de bendición para otras personas. Dios está dando un mensaje a la iglesia en estos postreros tiempos.
Dios está dando un mensaje a la iglesia porque el tiempo se ha terminado. Son los tiempos finales y debemos estar a cuentas con Dios. Así que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Si te gustó este video, por favor suscríbete a nuestro canal Restaurando Vida. Pastor Antonio Atencio, por la misericordia de Dios también soy médico. Dale un like y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando te sube un nuevo video. Recuerda que este es el 4º video, puedes verlos todos a través de nuestro canal. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te amo.